quería saber lo que vale un amigo. Bien amigos, tengan todos ustedes un cordial saludo una vez más. El día de hoy estamos presentando una nueva entrevista en lo que corresponde, ¿no? Continuando con nuestro programa La Voz Ausente. En esta ocasión tenemos la visita de uno de los nuevos, bueno, no tan nuevos creo ya, escritores. Él es de Puente Piedra, es narrador y también por supuesto escribe poesía, es poeta. Él es Alonso Chauca, a quien por supuesto le damos la bienvenida y le agradecemos por estar presente el día de hoy con nosotros, por venir pues a compartir con nosotros tu obra, un poco de tu vida y de todas tus opiniones, ¿no? Acerca de la literatura y de todos los ambientes que podamos hablar el día de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación, Ángel. Solamente aclarar, soy de Los Olivos. Ah, perdón, disculpa, sí, lo siento, No de era un error. De Los Olivos. Sí, muchas gracias, agradecerte por la invitación, con ganas de compartir este momento y bueno, con todas las personas que puedan ver, ¿no? esta gran labor que estás haciendo de difusión artística, cultural, que creo que en nuestro país es muy importante porque no hay espacios para la gente que estamos empezando, para los que más o menos o hacen algo que no tenga que ver con mantener el status quo tal cual, ¿no? Exactamente. Me equivoqué cuando dije de Puente Piedra porque recuerdo que te conocí en Puente Piedra en la feria y de repente eso me llevó por ahí a hacer algunas conexiones, pero no, de Los Olivos, tienes razón, lo siento, es de Los Olivos. Alonso, vas a presentar un libro del cual hoy día quizás no vamos a hablar mucho porque obviamente lo vas a presentar recién en Amazonas, dentro de 2 semanas me parece, ¿no? Claro, la próxima semana, el próximo jueves. Jueves 23 creo. Jueves 23 de un libro de poesía. Un libro de poesía que se llama El amor de mi muerte. El amor de mi muerte. ¿Es tu primer libro de poesía? Claro, es mi primer libro de poesía, mi segundo libro publicado. Y bueno, esperamos que tenga cierta acogida en el sentido de que es un tipo de poesía un poco más interior, ¿no? Es un poco más buscando un poco más el yo interno a nivel poético, que es un poco diferente de lo que ya había hecho en narrativa. Claro. ¿No? Entonces como que muchas personas cuando han visto un poco lo que he hecho en narrativa y luego ven lo que he hecho en poesía, como que les choca, digamos así, porque esperaban algo similar y es claro. Como que es un golpe diferente, ¿no? Claro. O sea, es el lado opuesto de repente de lo que está haciendo en narrativa. Claro, digamos que si lo ponemos de esta manera, en narrativa, bueno, exploro el ámbito erótico, exploro el ámbito más crudo, más perverso del ser humano, mientras que en el ámbito de la poesía es un libro, llamémosle de cierta manera romántico, habla del amor, del sufrimiento, en el aspecto sentimental, ¿no? De un yo poético. Exactamente. Oye Alonso, pero antes de tocar todo el tema de tus obras, yo siempre intento, ¿no?, ir casi al pasado de los artistas, de los escritores y conocer un poco sus inicios en el mundo de la literatura, en el mundo de la poesía. En este caso de la poesía, en tu caso, ¿no?, de la literatura en general. ¿Cómo es que tú te involucras, cómo es que tú inicias a escribir de alguna manera? Bueno, acá siempre yo he visto que cuando cualquier literato lo entrevistan, o cualquier escritor, o cualquier persona que quiera escribir o hacer arte, siempre los escritores normalmente, no sé si es un cliché o tiene esta similitud, siempre dicen, yo cuando era niño, un día me dieron un libro y a partir de ese momento ya empecé a escribir y quise ser escritor. Bueno, en mi caso no es así, en mi caso, bueno, escribo más o menos desde los 12 años poesía, ¿no? Y yo empecé a escribir poesía en realidad en la adolescencia porque intentaba hacer canciones, pero como no sabía tocar instrumentos y no tenía buena voz para cantar, entonces me ponía a escribir letras. Y escribía letras y de esa manera, poco a poco, ¿no? Fui escribiendo, a veces en el colegio era escribirles cartas a los amigos para sus novias, ¿no? Claro. Entonces, de esa manera me fui involucrando poco a poco en la literatura. Pero bueno, a nivel de escribir ya como querer hacer algo de literatura como tal, yo digamos que he empezado muy tarde, porque he empezado a partir de los 21, 22 años, que he tenido ideas de libros que no plasmaba y recién
de los 28 años, ya me decidí a escribir realmente, decir, tengo que hacerlo porque la escritura, todos los que escribimos o hacemos arte en cierta manera, es como algo que te va quemando por dentro, como dice Bukowski, Claro. y al final, si no te sale, si tienes que salirte de alguna manera, porque si no es como que te destriparan. Entonces, Exactamente. de esa manera, entonces yo Tiene empecé a que escribir, liberar eso, claro, ¿no? yo empecé a escribir ya digamos, con deseos de publicar algo, de tener algo concreto, a partir de los 27, 28 años. Ya. Y finalmente logras publicar tu primer libro, que es Claro. este que está acá, que es... Claro, que esta tiene la este prisionera de que la está felicidad, acá. Exactamente. mi primera novela. ¿Y que este lo publicas ya hace cuánto tiempo publicaste este libro? Ese libro lo publiqué en diciembre del 2015. Ya. En diciembre de 2015, después de pues, un trabajo Arduo de corrección, de y todo lo que- corrección, de buscar el dinero para publicar, que ese creo que es el principal problema. Exactamente, sí. De buscar, como esa novela no trata un tema, digamos, popular. Ujú. Al no tener algo popular, las editoriales normalmente no te quieren publicar. Tampoco es un tema Claro. que digamos que puede ir en el plan lector Claro, fácilmente. que ¿no? puede ir en plan lector. Entonces, al tener esto, las editoriales muchas veces, si no te dejan publicar porque no les parece el tema, no vas. Y si te dan la oportunidad, tienes que tú invertir prácticamente todo. El Claro. 100% inviertes y solamente con la idea de que la editorial te vaya a dar el contacto de algunas librerías. Ujú. Entonces, en particular me parecía que no era justo. Si yo voy a poner todo y lo más probable es que voy a terminar perdiendo igual, prefería arriesgarme por mi cuenta, entonces lo publiqué de manera independiente. Porque si no hay espacio, yo creo que si no hay espacios para publicar, si no hay espacios para difundir lo que uno hace, creo que lo que uno debería hacer, en lugar de sentarse, porque mucha gente se sienta, digamos, a quejarse que no hay espacios, no hay el apoyo, pues bueno, entonces uno se tiene que buscar Uno mismo crear sus propios crearse esos espacios, ¿no? Es como lo que estás haciendo creo acá, ¿no? Bueno, algo similar. No hay espacios para difundir cultura, entonces en lugar de uno de sentarse a quejarse, creo que no hay espacios y simplemente ser un quejón, digamos, de Facebook o de las redes sociales o de los eventos, abrir espacios. Si no empezamos a abrir espacios, simplemente no vamos a querer nada. Exactamente. Oye, Alonso, y dime, ¿cómo es que te nace la idea de escribir esta novela? Porque bueno, todavía quizá algunos no sé si las han leído, bueno, no hay mucha gente que tal vez no la ha leído, ¿no? Porque ¿cuántos ejemplares publicaste de ese libro? Yo publiqué 500. Ya. ¿Cómo siempre me llama mucho la atención cómo es que nace en ti la idea de escribir este libro? Porque yo les digo a los amigos, ¿no? A quienes no han podido leer todo el libro, me ha llamado mucho la atención y me ha traído a la mente la literatura de Bukowski, ¿no? Esa literatura pues transgresora que siempre está en contra casi de todo el sistema y que siempre busca, como tú dices, la perversión del ser humano, ¿no? Ese lado, ese instinto profundo que tenemos los seres humanos muy adentro. ¿Cómo nace en ti la idea de escribir este libro? Bueno, en realidad es una historia algo peculiar porque... ¿Hay algo acá también biográfico o no? Es la pregunta que siempre hacen cuando leen los libros. La novela nace como la idea... A ver, yo soy fanático del Marqués de Sade, Ya. fan del Marqués de Sade, fan de Bukowski. Me gusta ese tipo de literatura. Me gusta la literatura que no intenta ocultar cosas, que en lugar de dedicarse a pensar en qué tan bonito pueden ser las cosas, narra las cosas tal cual y la manera más cruda posible. Entonces yo venía, como yo enseño, soy profesor de colegio, Ya. entonces veía alumnos míos que leían lo que ellos llamaban literatura erótica, ¿no? Estos libritos de adolescentes, ¿no? De 50 sombras de Grey, After. Que es mayormente comercial hoy en día. Claro, que es simplemente un intento de desmantener aún la idea machista, ¿no? La mujer inocente, que no sabe nada, y un hombre que la tiene que guiar. Un hombre en el camino, dominante, mayormente. claro, que la domina, y la idea romántica y todo este asunto, que en realidad nos está haciendo bastante daño a nivel social. Y entonces yo me dije, bueno, puedo escribir algo, ¿no? Que sea perverso realmente, pero de una manera más simple. Es decir, yo mucha gente le recomendaba leer Sade, el Marqués de Sade, pero el Marqués de Sade tiene tanta filosofía, tanta política, y lo narra de una forma tan compleja,
que mucha gente se termina aburriendo en las primeras 10 páginas. Claro, no es exclusivamente erótico. Claro, ¿no? O sea, mucha gente dice, ya, ok, genial, la parte erótica y todo el asunto, pero cuando lo pones a leer es tan denso muchas veces que la gente termina abandonando el libro. Entonces termina sin entender realmente lo que quería decir Sade. Entonces lo que yo intenté es hacer una literatura erótica, una literatura que trate los temas perversos, que tenga algo de crítica social, pero que sea de fácil lectura. Entonces, es como Bukowski. Bukowski escribe simple, es decir, no necesitas directo, no necesitas mucho estar en el ámbito de intentar reflexionar mientras lees, porque yo considero que la literatura te genera una reflexión después de leer. Es decir, cuando terminas de leer y te pones a ver qué temas ha tratado y qué tanto ha roto los paradigmas que tenías a la hora antes de leerlo, de leer. Mucha gente me dice, no, me gustan los libros que me hagan reflexionar mientras voy leyendo y todo. Yo creo que, bueno, depende, creo, de cada persona, pero a mí me gustan los libros que cuando yo termino de leer, yo diga, genial, todo esto que me ha hecho pensar y tener una nueva forma de ver el mundo, conocer un nuevo mundo. Como decía Kafka, que los libros deberían ser como un pico, ¿no? Que rompa todo el mar helado que tenemos adentro. Bueno, y dime, en cuanto a la crítica, porque a veces pues temas como lo que tú has escrito acá en tu libro, a veces la crítica es dura, ¿no? Y dice que cómo esto puede ser literatura, o que cómo alguien puede leer esto, o sea, siempre hay el lado, ¿no? de las personas que avalan el trabajo porque de alguna manera tienen algún gusto y ven de repente más allá de lo simple, y otras personas que obviamente siempre están criticando y que a veces son más, que digo yo, puritanas tal vez, y que no les va a gustar, ¿no? ¿Has tenido de repente tú unas anécdotas de este tipo? Sí, bueno, desde que me han dicho que soy un corruptor de la sociedad, desde que me han dicho que esto no es literatura. Una vez, yo el libro se lo vendí a un colega del trabajo, y mi colega le prestó a una profesora de literatura que era de plan lector, pero que era una profesora que era, bueno, tenía su religión y todo, y cuando solamente leyó las 2 primeras páginas dijo que el libro era un libro enfermo, que era un libro bueno, creo que desde la primera página, ¿no? Que era un libro totalmente que corrompía, que esto no era literatura y todo el asunto, ¿no? Lo anecdótico es que jamás me lo ha dicho directamente, ella sabe que el libro lo he escrito yo, y normalmente ahora con el... Entonces, ese es por ejemplo, ¿no? Y siempre hay... Y gente también que me ha tocado, lamentablemente, en cierta manera, vivir, es gente que considera que una vez que lee el libro, lo primero que asume es empezar a intentar ver si es mi vida o no es mi vida. Bueno, siempre suele pasar. Y a partir de ahí, mucha gente es atacar mi vida. O sea, ya a partir del libro... O sea, empiezan a crear una especie de estereotipo acerca de tu persona. Claro, eso es mis vivencias, son mis fantasías, son todo de esa manera. Y eso sí, por ejemplo, a mí sí me molestó mucho porque empezaron a involucrar a personas de mi entorno que no tenían nada que ver. Claro. Y ahí empecé a preguntarme... En este país, lamentablemente todavía la gente no separa, digamos, al escritor de la obra. Exacto. Entonces tenemos este problema. Creo que le pasa también incluso a los actores. La sociedad, la sociedad como tal, el actor y el personaje que interpreta no lo separan. Si el personaje es malo en la obra, la novela, la serie televisiva, la gente en la calle lo odia, lo va a atacar, lo va a insultar. Una cosa absurda también. Claro, creo que ese es uno de los problemas que tenemos como sociedad y que deberíamos atacar. Es decir, ya, este libro en otro país, digamos, la gente entendería es literatura y el autor es otro y pueden por ahí hablar, decir algunas cosas. Pero acá lo que a mí me tocó vivir es... Literalmente intentan mi vida, la gente en mi entorno, involucrarla con el libro. Y entonces creo que la gente por ahí no ha entendido qué cosa es literatura, qué cosa es la creación, porque creo que todos los que creamos, si creamos algo, lo hacemos de una manera mezclando, si bien es cierto, puede ser parte de nuestra vida, pero viene la ficción, si no ya no sería una novela, sería una crónica, claro, si no sería una crónica. Exactamente. Esto que tú has hablado de sociedad precisamente me trae a la memoria a Marcuse,
este filósofo, ¿no? Que hablaba de las perversiones también y que él las asociaba con el contexto social en el que él decía que las perversiones de alguna manera tenían que ver con el contexto social en el que uno se rodeaba, ¿no? Ahora, en un país como el nuestro, con una sociedad todavía un poco conservadora, tal vez, un poco también a veces hipócrita, ¿no? Cucufata, Claro, como claro. se dice, este tipo de obras entonces, crean un clima de controversia, de enfrentamiento, de repente porque la sociedad en la que estamos viviendo no es una sociedad todavía de mente más abierta. Sí, bueno, por ejemplo, ya que hablabas de un poco la hipocresía, la Ujú. cucufatería, eh, en cierta manera, por ejemplo, mi novela, quienes más la leen y quienes mejores críticas dan de la novela son mujeres. Ah, mira. Mujeres de distintas edades, son las personas que más leen y son las personas que mejores críticas me dan, que me comentan, me dicen que les parece súper interesante. Ujú. Pero cuando yo les digo, bueno, puedes darme una mano, puedes recomendar el libro, me dicen que no. Ah. No pueden recomendarlo porque la gente que va a pensar de Esa es ellas, la hipocresía, ¿no? porque la gente va, porque si ellos, por ejemplo, le digo, si le ofrecen a un amigo, el amigo que va a pensar de ellas, va a pensar que ella realmente le está insinuando algo, Exacto. y entonces es el miedo que le surge, ¿por qué? Porque la sociedad misma ha enseñado que la mujer no puede hablar de ciertos temas, la mujer no puede pensar ciertas cosas. Exacto. Es decir, la mujer vive dominada bajo el estereotipo de que la mujer es buena, la pureza, la propia esa idea de la madre, ¿no? Exacto. La pureza absoluta. Entonces, como tal, la mujer pierde su carácter humano. Entonces, a partir de ahí, cualquier mujer que no entre dentro de este esquema ya es tildada de muchas cosas, Ujú. tiene todo el peso moral encima, mientras que los varones, como mucha gente termina diciendo, los varones son así, es su naturaleza ser así, como es su naturaleza ser así, entonces a ellos ya, ¿para qué les vamos a decir algo? Entonces, en esa forma, entonces la mujer siempre tiene mucho más peso, ¿no? Entonces, yo lo que he visto, como te digo, es muchas más chicas leyendo el libro, muchas más chicas diciéndome que le parece genial, que le parece interesante. Este libro es parte de lo que debe ser una saga, Ya, ya. y tengo muchas más chicas diciéndome cuándo sale el segundo, Siguiente número, ¿no? pero sin embargo creo que si les pregunta abiertamente a alguien, van a decir que no les ha gustado el libro, que le parece muy fuerte, Ya. por evitar esta condena social, ¿no? Claro. Entonces, como dices tú, la sociedad va a influenciar hasta qué punto ciertos temas son tratables y no, y hay temas tabú, ¿no? Es el tema que no Muchos se temas trata. tabú todavía hoy en día. Claro, nuestra sociedad son muchísimos, ¿no? Pero acá, digamos, en la parte sexual, terminamos reprimiendo la parte sexual, no hablando, los temas sexuales no se tratan públicamente, Exactamente. son muy íntimos para tratarlos públicamente. Sin embargo, tenemos una sociedad a nivel de infidelidades, a nivel de manías sexuales, ¿no? Tipos que tocan a las chicas en los carros y todo el asunto, pero son los primeros que dicen que de sexo no se debe hablar y que una mujer jamás debe hablar peor, ¿no? Si es mujer, peor. Exactamente, exactamente. Muy interesante esa reflexión, Alonso. Y dime, un tema que te quiero preguntar es, yo te he visto a veces en la feria de libros, ¿no? Y en la feria de libros cuando está viene público de todo tipo, vienen niños, adultos, ancianos. ¿Cómo haces tú cuando viene un niño, un adolescente, a veces un niño de primaria, inclusive, para explicarle de repente, no te preguntan, ¿usted de qué trata su libro? ¿Es difícil para ti explicarles o siempre tienes ahí algún mecanismo de cómo decirles no, este libro trata eso, ¿no? Sí, esa es la parte complicada del asunto. Exacto. Muchas veces cuando vienen niños, con los adultos sí, yo no tengo ningún problema con los Claro. adultos, incluso con los adolescentes no tengo ningún inconveniente. Pero el problema son los niños. Si un niño pequeño muchas veces viene, sabes que estuvimos en Puente Exacto, Piedra, por vinieron eso. los niños, y la verdad es que sí, en ese momento no sabía qué decirles. Lo único que tenía que decirles era que era un libro para adultos. Y es un problema porque cuando los niños son tan curiosos, cuando escucharon libro para adultos, Más querían saber, ¿no? querían saber más y estaban emocionados, saltaban y se decían, mira, es un libro para adultos, es un libro para adultos. Entonces, sí, para mí sí, ese aspecto sí es complicadísimo. Cuando niños muy pequeños me preguntan sobre el libro, yo sí aún no tengo una respuesta ensayada
Lo único que quiero decirles es que es un libro para adultos y cuando ya sean grandes pueden leerlo. Es la única forma que yo tengo en el momento de salir, ¿no? Por supuesto. Y dime, ¿y tú podrías escribir de repente algo parecido a esto, pero en poesía? ¿O tú crees que la poesía debe ser diferente a lo que es la narrativa? No, yo creo que la poesía es libertad absoluta. Para mí, yo tengo esa idea de la poesía como una libertad absoluta. Puede tratar los temas que sea. La única diferencia, creo yo, en particular, porque yo hago verso libre, es la manera de atacar el tema. Es decir, en poesía no tienes la capacidad de hacerlo algo tan extenso, ¿no? Porque hay poetas que tienen poemas, se jactan de tener poemas de 40 páginas, 50 páginas. Yo la verdad no sé qué tanto puede ser bueno o malo. No es difícil hacer un poema así, porque a veces uno va perdiendo el lineamiento, la idea, y al final el poema empieza con una cosa y termina... Claro, yo en particular, yo creo que sí, yo creo que hay una poesía erótica, una poesía perversa. La verdad es que yo no he podido hacerla, yo no he podido, he intentado hacer poesía es algo erótica. extraño, porque si en narrativa puedes hacer esto, ¿por qué en poesía? Pero en poesía cuando intento termino haciendo cualquier cosa que la verdad no me termina gustando por ningún lado. Entonces yo en poesía, por ejemplo, sí lo he intentado, pero no me ha salido. Mira, yo tengo una idea particular. Yo creo que como narrativa esto está perfecto, ¿eh? O sea, como narrativa yo creo que es sensacional. Abarca temas que hoy día muy pocos escritores tocan estos temas. Y quizá tú también, quizá por estando suscribiendo lo que tú has dicho anteriormente, quizá por un tema de hipocresía, tal vez, porque quisieran hacerlo, pero de repente no lo hacen porque de repente, ¿qué van a decir de mí, no? De repente por eso. Pero en poesía yo tengo esa idea de que de repente en poesía la cosa debería ser diferente. Porque hoy en día, pienso yo, hay muchos escritores, mujeres también, que tocan este tema en poesía, pero de una manera de repente muy soez. O sea, como que es su manera directa de decirlo, no es tan poéticamente, sino es muy vulgar tal vez. ¿Crees tú que eso estoy de repente yo de acuerdo solamente? Bueno, es mi opinión, ¿no? Pero tú, ¿cómo lo ves? No, bueno, yo en particular considero que no existen límites. Ya, yo puedo entender que no, te parezca soez, te parezca vulgar claro, el tema, pero yo en particular considero que no. Yo considero que no existen límites en lo que puede ser poesía. Lo único es que a veces en poesía hay que manejar ciertos tiempos, no tienes la capacidad de narrar una historia tan larga. Entonces, para mí esa es la complicación. Yo en particular considero que tanto en poesía como en narrativa, la manera de abordar el tema, mientras a quien lo escriba le salga de adentro, bueno, que es para mí lo real, ¿no? O sea, para mí que no sea forzado de alguna manera. No sea forzado o no se haga con la idea muchas veces de llamar la atención. Ese es el detalle. Que yo creo que sí, en eso sí te apoyo, de que hay mucha gente que hace poesía erótica por una pose. Exactamente. Termina siendo algo soez, vulgar, y se nota porque no tiene una esencia. Bueno, creo que el arte, y principalmente la poesía, transmite algo. Exacto. Y si terminas leyendo algo que solamente le ha metido 30 lisuras, 30 escenas sexuales, y solamente es porque quiere llamar la atención o porque es la pose, ahí sí yo creo que no. Pero después creo que si a alguien le sale y puede usarlo y le queda bien, genial, yo creo que sí. Es como Bukowski. Su poesía termina siendo para mucha gente vulgar y mucha gente soez, pero... No, pero la diferencia está en lo que tú dices, ¿no? Que transmite algo totalmente distinto. Claro, yo creo que ese es el kit del asunto, más que el tipo de lenguaje, sino es lo que transmites. Exactamente. Oye, Alonso, mira, entonces me dice que este libro es parte de una saga que tú probablemente lo estés publicando ya más adelante, ¿no? De hecho, ¿o crees que va a quedar ahí nada más? No. Por el proyecto de este año, es trabajar la segunda parte, que es lo que estoy en este momento trabajando. Iba a salir el año pasado, pero con lo de la idea del poemario, entonces se postergó. Y bueno, la idea es seguir abordando estos mismos temas. El título del siguiente libro es El pecado de reprimir, ¿no?
que ya aborda la parte de la represión como tal y cómo continúa, ¿no? Bueno, bajo el mismo esquema, lo único que sí es con personajes mucho más trabajados. Este es mi primer libro, obviamente se le tiene un cariño especial porque es la primera idea que se plasmó. Exacto. Sin embargo, busco con el segundo hacerlo un poco más profundo. Igual, seguir tratando temas que tengan que ver con la perversión, temas que sigan teniendo que ver con la represión social. O sea, en este libro mucha gente a veces no lo logra entender, pero hay una crítica al machismo, hay una crítica a la religión, existe hoy una crítica a los poderes como tal, ¿no? Si bien es cierto, no tan profundo como lo pienso plasmar en el segundo. Pero sí, este año la meta es publicar, ¿no? Siempre de manera independiente, que es mi idea. Claro, y eso me llama la atención, ¿no? Porque tú publicas tus libros independientemente sin pagar a una editorial, sin nada, ¿no? Claro, eso es una buena iniciativa, muy bien, eso está perfecto. Claro, pero eso lo logro gracias al apoyo de un montón de personas. Claro. Tengo amigos que me apoyan en la parte de la diagramación, por ejemplo, ¿no? Tengo amigos que me apoyan en la parte del diseño de las portadas. Tengo un amigo que es antropólogo, que se llama Aldo Pecho, que es el que me ayuda en la parte de la revisión, en la corrección de estilo. Claro. Entonces, igual, voy teniendo apoyo de muchas personas, entonces veo que yo puedo entonces generarme un propio espacio. Digamos, no logro las superventas, no logro ver mis libros en las librerías, pero creo que yo lo voy vendiendo de a pie. Mucha gente me escribe, me dice, ¿y cómo obtengo el libro? Me lo pides y te lo llevo. Yo mismo te lo llevo, te lo firmo, si lo deseas. Entonces me permite tener contacto con la gente, me permite yo mismo abrir mi espacio. Considero que, como te dije al inicio, si no hay los espacios adecuados, lo puedo hacer yo. Porque una editorial, pues el precio prácticamente es el doble de lo que te cuesta hacerlo de manera independiente. Sí, aparte que una editorial a veces te pone un precio, a veces ellos se quedan con una cantidad de libros, y todo un problema. Y además aún hoy día que tú sabes que las editoriales hoy en día son todo un negociado, hay pues una élite que maneja las editoriales, hay editoriales pequeñas que se dicen pequeñas pero que también te cobran carísimo, entonces claro. todo un tema. Y en cuanto a poesía, este es tu primer libro ya, ¿y tienes de repente planeado publicar más adelante otros libros de poesía? ¿O tú crees que, o sea, cuál es el lado que más desarrolla, la poesía o la narrativa? ¿O ambos son equiparables? En este momento, lo que yo he podido ver, la verdad es que me siento cómodo en los dos. Ya. En la novela, bueno, corta, no es una novela larga, es una novela corta, y en la poesía. Solamente que durante más o menos 3 años estuve escribiendo poesía, tenía borradores de poesía, y por eso me permitió en este momento hacer el poemario, que en realidad la idea de mis libros, la verdad es que siempre han sido bastante, como surgen, anecdóticas, porque yo al inicio pensaba hacer el libro de manera artesanal, imprimir mis hojitas ahí en la universidad, anillado, mandarlo encuadernar así afuera de la universidad y venderlo, pues yo pensaba vender 10, 15 libros. Y cuando yo me di cuenta y fui ofreciendo y fui mostrando las partes que tenía de la novela, la gente se enganchaba y me pedía. Cuando yo me di cuenta tenía pues una cantidad de pedidos que ya hacerlo de esa manera ya no salía. Entonces me animé a hacerlo, y hay una imprenta y todo, ¿no? Y obviamente lo que intento es que sea un libro lo más profesional posible. Cada libro intento que mejore. Entonces, porque mucha gente publica de manera independiente, pero te publica sin que haya una corrección de estilo, sin que haya un manejo de la diagramación, simplemente ya es, vamos a publicar por publicar. Entonces yo intento mantener ciertos estándares, tanto para que los lectores vean que se está dando un producto de calidad y que esto no es un trabajo, digamos, al champazo, sino intentamos trabajar. Con el poemario surgió igual. Yo pensaba hacer pues unos 10 ejemplares de poemario. Pues, en Amazonas muchas veces yo
te dan espacio para leer. Sí, Y yo iba a leer poesía, entonces a veces iba con papelitos o con el teléfono. Y dije, bueno, vamos a estructurar más o menos con los poemas que tengo algo y un borrador y con eso voy a estar leyendo. Claro. Y poco a poco, a partir de esa idea, igual, hubo gente que me dijo, ya, yo quiero que me traes, me vendes. Y entonces al final terminé diciendo, bueno, ya, hagamos también el poemario. Claro. Ahora, en el sentido de cuándo publicaré otro poemario, la verdad aún no lo sé, pero yo imagino que sí, porque igual, la poesía, yo creo que yo, por ejemplo, por lo menos, yo no me puedo sentar a escribir algo. Así decir, voy a planear escribir esto. Hoy día escribo poesía, hoy día escribo una novela, hoy día escribo un Claro, cuento. obviamente. No se Simplemente puede. yo a veces me siento en la computadora, estoy trabajando algo y de pronto se me viene una idea y escribo y puede ser un poema o se me viene una idea y termina siendo un relato, entonces termino de esa manera, ¿no? Yo no puedo elegir. Muchas veces me han pedido que haga temas específicos. Ya. Por ejemplo, Rafael en Amazonas me pidió algo contra el bullying. Ay, gracias. Y yo le dije a Rafael, mira, si me sale algo contra el bullying, bacán, pero yo no me siento a escribir específicamente un tema. No puedo escribir sobre un tema específico, es decir, me es complicado. Tiene que nacer naturalmente de alguna manera, ¿no? Sí, No- yo no- sí, no forzarlo. si lo fuerzo, siento que cuando he intentado forzar algo, a primera no me gusta. No, puede ser que a mucha gente, hay un par de poemas que yo escribí forzadamente, porque voy a escribir sobre este tema, y a mucha gente le gustó, en particular a mí no me gusta, y no los incluí en el poemario porque, Ah, mira. porque no. Oye, dime, y por los olivos, las cosas, ¿cómo están? Yo sé que había una feria ahí, no sé si la feria continúa, porque hace como 2 años que estuve por la feria que hubo en Los Olivos. ¿Cómo está, o sea, el ambiente literario en Los Olivos, ¿no? En cuanto al desarrollo que hace la municipalidad, tal vez sigue haciendo la feria o ya no. Yo he visto que sí, la verdad que no he estado involucrado en estos aspectos, sobre ferias y eso. La verdad es que en ese aspecto es algo así como, digamos, reciente que yo me he involucrado, Claro. porque ahí muchas veces es contactos, es conocer gente, y como yo termino siendo relativamente nuevo en este mundo, muchas veces termino aislado, ¿no? Ya. Pero hasta el año pasado yo vi que sí había la feria aún. No me acerqué a ver cómo era el ambiente o ver cómo eran los contactos, cómo se tenía que hacer. Pero a nivel de eventos literarios en Los Olivos, la verdad es que yo prácticamente no he visto. Muy poco, ¿no? Muy poco. Creo Casi- que la casi- feria de casi nada. que la feria de la municipalidad es la única que hay. Ujú. Tal vez peco de no tener la información adecuada. De No repente hay creo que estés tan alejado de la realidad en realidad. en movimientos, ¿no? Pero sí, por ejemplo, muchos escritores terminan escribiendo para vender. Entonces, creo que son los que tienen mayor cabida. Porque son más o menos los que yo termino conociendo un poco más. Son los que terminan haciéndose más conocidos dentro del mundo. Que entonces, de este mundo literario, ¿no? De las ventas. Pero después yo no he visto en Los Olivos, no he visto. Creo que no hay un espacio como hay en Amazonas, como están los viernes. Pero bueno, acá en el Literal. centro de Lima sí pues hay muchos Hay espacios, un- ¿no? En cuanto a lo que es el centro, en cuanto creo que Lima. Hay muchos espacios literarios, muchos espacios culturales últimamente. Dime, ¿de cuándo acá tú te involucras así directamente con los escritores, ¿no? Porque claro, tú ya venías escribiendo de antes, pero ¿cómo tomas la decisión de frente ya de salir al mundo, de decirlo así de alguna manera, ¿no? De liberar tu poesía y de darla a conocer? Tu Bueno, obra. yo siempre he publicado lo que escribo en Facebook. Ujú. Era casi un escritor de Facebook. Ah, ya. Bueno, hoy en día hay mucho de Claro, pero Es digamos, interesante también porque se difunde por ahí. claro, y bueno, algunos amigos. ¿Cómo me involucro con los escritores como tal? La verdad es que me es como todo en esta, digamos, en este intento que hago de ser Ajá. escritor, es tardío. Antes de publicar la novela, un día conozco a Oscar Rojas. Ya, claro. Conozco a Oscar Rojas porque un amigo común nos presentó. Pero él es de Los Olivos también. Claro, y él me comentó que tenía amigos de una editorial, de una imprenta, que con quien sacó la primera novela. Ya. Entonces ya conozco a Oscar. Oscar me comenta de los jueves de poesía narrativa con Rodolfo y Rafael, Exacto. y me dice que vaya, que puedo presentar el libro ahí. Ya.
¿no? Cuando lo tenga el libro. Entonces yo voy a conversar con Rodolfo, me acuerdo, un jueves fui, ahí vi que había la oportunidad de poder leer poesía, entonces ahí ya conozco a varios escritores, ¿no? Luego cuando nuestra amiga Erika me invita a Puente Piedra, a la feria, ahí te conozco, Claro. lo conozco a Diego. Claro. Entonces más o menos voy conociendo a algunos Ya vas involucrándote con todo el involucrándome con ambiente. algunos escritores, ya voy conociendo a más personas, ya luego pues, ¿no? Ya las redes sociales ahora te permiten, Sí. vas conociendo a mucha más Exactamente. gente, y bueno, en general, bueno, no tengo relación amical con muchos escritores, en particular creo que a muchos de los escritores que termino conociendo, bueno, los que conozco directamente, creo que muchos de ellos son jóvenes que intentan romper esquemas, ¿no? Ir contra la corriente. Exacto. O sea, no es lo que haces tú, lo que haces Diego, ¿no? Pero luego vas conociendo a otros que más bien están en una onda más comercial, son como los escritores pop, ¿no? Conozco muchos que escriben historias de amor y veo que, yo, la verdad, a veces, bueno, creo que cada uno busca Claro. su espacio, Una variedad y todo. pero bueno, yo en particular, la idea de escribir para vender y de reafirmar ciertos estereotipos, a mí en particular no me parece adecuado. Creo que nuestra sociedad es muy machista. Yo siempre vas a escuchar machismo ahí. Entonces, creo que ciertos estereotipos, ¿no? De la lucha del amor, por ejemplo, contra todas las dificultades de la Vence vida, todas las barreras. vence todas las barreras y al final uno no debe dejarse vencer por esto. Entonces termina siendo que muchas mujeres consideren la idea de hay que aguantar todo por el amor, ¿no? Entonces aguantamos los maltratos, aguantamos los golpes incluso muchas veces, porque el amor lo vence todo y si nos rendimos es porque no hemos amado de verdad. Exactamente. Entonces, Es por una idea eso, muy antigua también esa, ¿no? Y eso te lleva pues a veces a la sumisión. claro, ese es el amor romántico, ¿no? La Exactamente. idea del amor romántico como tal, ¿no? La mujer que busca un caballero que la proteja y la salve de este mundo. Así es. ¿Y cómo evalúas tú este tema hoy en día que hemos hablado de las redes sociales? ¿No? Hay una diferencia enorme, por ejemplo, entre los escritores de hoy, ¿no? Nuestra época, con los escritores antiguos, que no había pues, las redes sociales, ni la computadora. ¿Tú crees que las redes sociales, de repente, el tema de la tecnología, la globalización, ha ido de repente socavando la literatura, haciéndolo un poco más superficial? ¿Cómo ves tú este tema? Bueno, a nivel como dices tú, las redes sociales tienen sus pros y sus contras, creo yo. Yo Claro, creo que, como casi todo en la vida, que tiene su lado negativo y su lado positivo. claro, en su lado positivo permite que los escritores lleguen a más personas. Sí. Permite también que muchas personas conozcan un poco más de poesía, un poco más, porque se puede publicar y llega más gente. Ahora, a nivel de hacerlo más superficial, yo creo que sí. Yo creo que al tener más llegada a mucha más gente, muchas personas aprovechan esto para buscar ideas masificadoras, ¿no? Productos enlatados que lleguen a más. Es como, como toda la cultura pop en general. Exactamente. La cultura pop te vende un enlatado que sabe que va a gustar. Puede ser que no tenga calidad, no importa. Lo que importa es que guste. Entonces yo creo que también las redes sociales muchas veces ayudan en eso, ¿no? Todo esto es parte de repente del posmodernismo, ¿no? Todo esto. Claro. Esta idea de vendamos y Y consumamos a la vez. consumamos todo lo que se pueda consumir. Entonces, obviamente, si tú escribes algo que no es muy popular, entonces esto no van a apostar, nadie va a apostar por ti. Exacto. Por más que tengas calidad. Creo que en realidad, no solamente en literatura, creo que en Sí, todos sí. los sentidos Sí. artísticos, hoy en día a nivel de vender, el vender se ha hecho ya la clave, ¿no? Ya es hoy en día, si bien es cierto, esto no es nuevo, artistas Claro, que... como el pop art, que se Claro. muchos años atrás. Pero creo que ahora con la masificación, la capacidad de llegar a más personas, si imagínate 60, 70, cuando la televisión se masifica, podemos venderle a más gente y vendamos todo lo que podemos vender porque todo el mundo ahora puede ver, ya con internet llegamos a más. Y lo que acaba de entrar en clave es que gracias a las redes sociales puedes incluso segregar
tener un público objetivo como tal. Entonces yo quiero llegar a adolescentes. ¿Qué le vendemos a los adolescentes? Ah, ya, vendámosle lo que sé que me van a consumir. Entonces yo creo que a nivel de calidad, sí, bueno, está la nueva tecnología, las redes sociales, ha hecho que se pierda calidad a nivel de literatura. Pero al mismo tiempo también ha ayudado a que muchos escritores que eran algo desconocidos aparezcan en escena. Entonces yo creo que va por ahí. Yo creo que lo que se debe intentar atacar es a qué nivel artístico queremos llegar. Exactamente. Y que queremos que la gente consuma. Más que ponernos a intentar pelear, evitar que no llegue el enlatado a la gente. Yo creo que es intentar atacar que la gente empiece a discernir de esto, ¿no? Es lo mismo, mira, no hay necesidad de redes sociales. Coelho vende un montón sin redes sociales y termina vendiendo un montón. Pero el problema no es él. Yo creo que el problema acá no son los escritores de autoayuda, por ejemplo, sino es por qué la gente lo consume. ¿Por qué la gente consume eso? O sea, atacar el problema de por qué. Porque, vamos, acá estamos en una economía de libre mercado y es el negocio, es quién vende más. Pero yo creo que el problema es atacar el problema raíz, ¿no? Es el kit del asunto. Tenemos, por ejemplo, el problema de la televisión basura. Exacto. O sea, el problema no es la televisión basura en sí. La televisión basura es un síntoma de una enfermedad. Exacto. Si es como cuando tengo una fiebre. Si te paramos la fiebre, no te hemos curado. Simplemente estamos atacando un síntoma. La infección sigue ahí. Acá es igual. La televisión basura es un síntoma de un problema, de una enfermedad en la sociedad. Exacto. Y si no logramos determinar por qué la sociedad consume eso, cómo lo interioriza, cómo termina haciendo partícipe de estos personajes a su vida cotidiana. Entonces, yo veo, por ejemplo, estos programas de estos realities de competencias y veo a los chicos peleándose e insultando a uno de estos participantes porque engañó a su novia y lo insulta como si, no sé, lo hubiese engañado a ellos. O sea, es como tu vida pasa a ser secundaria. O sea, los jóvenes toman a este tipo de personas como un paradigma, toman como alguien a quien seguir, a quien admirar. Pero ahí es el problema. ¿Por qué? ¿Por qué? Y nos han enseñado mucho. Yo que soy profesor, terminan a mí diciéndome el clásico, tú eres el profesor, debe ser el ejemplo del alumno. Y yo siempre les he dicho a mis alumnos cuando me paro frente a ellos yo no soy ejemplo de nada. Creerme que soy ejemplo de algo es creerme que soy mejor que ustedes. Y creo que somos seres humanos. Que soy casi perfecto, ¿no? Claro, soy ejemplo, yo soy casi, digamos, un paradigma perfecto de algo. Claro, entonces yo le digo siempre, chicos, acá somos seres humanos, cometemos errores, yo tengo defectos, tengo virtudes. Yo lo que vengo a hacer acá es, si puedo ayudarlos en algo, es a que ustedes tengan una mente más crítica. Es lo que yo puedo hacer. Más de eso, que sígueme, mira lo que yo hago, tú también debes hacerlo, me parece que es un error. Entonces creo que a las personas les enseñamos mucho eso desde niños, a seguir, sigue el ejemplo tal, a endiosar a algunas personas. Sigue el ejemplo tal. Entonces ellos al fin y al cabo terminan teniendo estos personajes como ídolos. Entonces son los ejemplos. Lo que hace él yo lo hago. Pero es porque nosotros mismos les hemos enseñado eso desde pequeños. Les enseñamos a creer que hay modelos para seguir. Modelos a seguir, exactamente. Exactamente, cambiando un poco, digamos, radicalmente de tema y volviendo nuevamente a tu persona, tú eres músico también. Claro, yo hago folclore, soy músico folclórico. Es algo un poco desconocido para algunos amigos. Claro, yo toco zampoña, quena, ¿no? Tenemos un grupo que, bueno, por motivos ya de trabajo, ¿no? Ya digamos que a veces solo nos juntamos cuando hay tocadas, pero antes de eso, hasta hace unos años sí, todavía manteníamos el grupo bastante vigente, activo, pero como te digo, ya a veces esta sociedad nos obliga a tener responsabilidades, el trabajo, entonces la familia para muchos, entonces ya como que es más complicado, ¿no? Pero sí, al año tenemos varias presentaciones, ya nos juntamos, disfrutamos un poco de lo que es esto, ¿no? El folclore. Yo hago folclore latinoamericano. Mira, muy bien.
una especie de música parecida a los hardcore, ¿no? Claro, Ah, lo ese tipo de latinoamericano. música, ¿no? Era... Oye, dime, y esto también hoy en día se está perdiendo también esto, ¿no? En la música también se está perdiendo todo ¿qué te digo? Esas raíces de nuestro país, inclusive. Porque si a un adolescente de hoy en día tú le pones música latinoamericana y le pones, por ejemplo, no sé, a un reggaetonero, un tipo de esto, va a elegir obviamente el reggaetonero, creo yo. O va a elegir a un artista internacional o qué sé yo. Que no está mala porque la música es un arte Universal. universal, por supuesto, pero hay también cierto tipo de música que ya no sé qué cosa tienen de arte, ¿no? Claro. Sí, ahora, eso yo sí lo he visto claramente. Cuando yo empecé esto de folclore latinoamericano, allá en el año 2000, 2001, yo empecé a tocar. Y, por ejemplo, en mi barrio, yo vengo de un barrio, ¿no? Claro. No soy adinerado ni nada por el estilo. Eso queda claro, porque mucha gente cuando uno dice escribo, Si piensa que fueras uno adinerado, no estarías acá claro, conmigo. tiene mucho dinero. Pero había muchos grupos. Ya. Éramos adolescentes de 14, 15 años y había un montón de grupos. Chicos que tocaban, que se animaban a tocar, que empezaban a tocar zampoñas, quenas, charangos. Y era algo así como que terminábamos, era digamos la moda. Claro. Y nadie se avergonzaba, nadie decía no. Si bien es cierto, no, había diferentes tipos de música, chicos que hacían rock y todo el asunto, pero tocar folclore no era nada vergonzoso. De otro mundo, ¿no? Pero ya con el tiempo, ya yo he visto, por ejemplo, que los chicos, tú dices zampoña, tocas quena, y se avergüenzan o prefieren quedarse callados, ¿no? Claro, aunque por dentro les guste, a veces Claro, prefieren. claro, y sí, ¿no? Se ha perdido un poco esto de este tipo de música. Claro, porque también, como volvemos a lo mismo, el consumismo. Que volvemos y que siempre el problema es el mismo, lamentablemente Claro, el problema es el el mismo. problema es el consumismo. Entonces, también a un chico lo haces escuchar reggaetón 24 horas al día, los 7 días de la semana, 30 días al mes. Los chicos terminan asumiendo que ese tipo de música es, ¿no? Y empezamos a seguir las modas, ¿no? Como la mayoría sigue eso, yo también tengo que seguirlo porque si no me van a ver mal, no me van a incluir en el grupo. Exacto. Que yo creo que el principal problema de los adolescentes es eso, la identificación, el tener una identidad propia. Y para esto a veces ayuda mucho el estar formar parte de un grupo. Y si Claro. tú no estás en ese grupo, te sientes fuera y empiezan los problemas de depresión, los problemas. Claro, entonces me integro y para integrarme tengo que seguir a la tribu y Exactamente. tomar los patrones culturales de la tribu, ¿no? ¿Tú eres profesor de literatura? No, soy profesor No. de química. Ah, mira, eso sí que es una. Sí. Bueno, ya, rompimos todos los esquemas aquí. Profesor de química. Yo soy químico de San Marcos. Ah, Sí, mira. yo estudié química pura en San Marcos. Bueno, eso sí que está fuera de mi. Porque yo en química, en el colegio te digo, si no era tan bueno que digamos en química. Me gustaba así un poco la química, pero tampoco es que me llamaba tanto la atención, ¿no? Porque, bueno, en fin. Alonso, en cuanto a tus proyectos nuevos que tienes tú, de aquí no más adelante, a corto plazo, a largo plazo, aparte de esta obra que tú piensas seguir editando más adelante, ¿qué más proyectos tienes tú personales de repente en cuanto no solo a publicaciones, sino de repente otro tipo de proyectos? Yo ahorita estoy haciendo mi segunda carrera, que es arqueología, Ah, mira, tú. que ya Ese es más fascinante que la química. Entonces, primero, principalmente ahorita es acabar eso Ya, claro. y bueno, seguir escribiendo, seguir disfrutando lo que uno hace. Yo creo que si uno no empieza a creer en lo que uno desea, no tiene Tiene sentido hacerlo. no tiene sentido. Yo creo, entonces, ahorita mis principales proyectos personales, bueno, es acabar mi segunda carrera y dedicarme a escribir, seguir escribiendo. Eso es lo que planeo a un corto plazo, digámoslo así, y continuar intentando difundir la literatura, intentar hacer que las personas empiecen a leer más, no solamente mis obras, sino también pues el trabajo de otros colegas. Y bueno, y trabajar lo que es, ¿no? Yo trabajo enseñando porque creo que la formación de los jóvenes
creo que es muy importante. Por supuesto. Intentar que los jóvenes tengan una mentalidad crítica Exacto. es, creo, lo que más me importa ahorita. Creo que si uno no hace algo por cambiar la situación de este país, no vamos a llegar a nada y terminamos simplemente siendo parte del problema y no de la solución. Exacto. Entonces yo sí, enseñar todo lo que pueda y, como te digo, más que nada lo que a mí me gusta hacer es intentar formar ideas críticas, ¿no? Claro. Entonces, y no solo esto viene a veces de la escuela, sino también de la familia. El problema hoy en día no solo es la escuela, porque siempre se quejan de la educación, que la educación es mala, que estamos en los últimos lugares, pero nadie ve el tema de la familia, que la familia es, digamos, la base, ¿no?, de la sociedad. claro, entonces a veces yo tengo que enfrentarme a veces contra paradigmas sociales que le han inculcado en la familia, que le han inculcado el barrio, que le han inculcado el colegio, que le han inculcado la religión. Entonces a veces hacer que los chicos empiecen a desmontar un poco eso es complicado, pero bueno, yo siempre he dicho que si logro que 1 o 2 alumnos míos ya empiecen a cuestionarse las ideas que les han inculcado, yo creo que ya ahí vamos haciendo algo, ¿no? ¿Tú crees que uno debe cuestionarse todo? Yo creo que sí, yo creo que uno debe cuestionarse el por qué tiene las ideas que tiene. Yo creo que muchas veces nos han acostumbrado a la idea de yo pienso así y debes respetarme porque pienso así. Yo creo que uno debe respetar a la persona, no la idea, porque la idea se debe cuestionar. Claro. Entonces mucha gente asume que si tú le cuestionas su idea, lo estás atacando. Exactamente. Y mucha gente tiene miedo a veces empezar a interiorizar de por qué cree en ese Dios, por qué tiene estas costumbres, por qué le gusta cierto tipo de actividades. Tiene miedo porque sabe que al final puede llegar a la conclusión de que lo que creía que era totalmente sólido, que era parte de, termina siendo realmente no tener base de nada. Termina siendo un cascarón. Claro, lo que decía Berlin, este filósofo, la gente tiene miedo de empezar a hacerse preguntas y cuestionarse sobre lo que ellos creen, porque muchas veces en eso se basa nuestra vida, ¿no? Gente que considera por ejemplo, la religión. Mi religión lo es todo y es la base de mi vida. Pero cuando le preguntas ¿y por qué crees? Exactamente. Mucha gente termina dándote respuestas a cualquier cosa. Es que ¿no? ahí está el otro detalle, hablando de filósofos, ahorita Nietzsche, por ejemplo. Él dice que la duda, para los religiosos, no, la duda es pecado. O sea, si yo dudo, ya estoy pecando, porque ya estoy dudando de que Dios existe. Claro. Entonces hay un grave problema. Entonces yo creo que sí, yo creo que las personas deberían cuestionarse todo, porque si no empezamos a cuestionarnos, no vamos a seguir manteniendo vicios sociales. Y creo que en ese aspecto la literatura también es una herramienta para cuestionar esto, ¿no? El arte es una herramienta para empezar a cuestionar. Yo sí considero que el arte abarca todo. El arte abarca todo. Abarca desde la parte social hasta la parte interior. Exacto. Yo conozco muchos escritores contracorriente que terminan considerando que solamente la literatura debe abarcar la parte social. Yo en particular no creo yo no lo considero, porque si no entonces estaríamos haciendo lo mismo que hacen las élites súper artísticas. Yo tengo un poema que se llama Poética, que hablo justo sobre esto, ¿no? Sobre la idea de que muchos escritores consideran que la poesía solamente es la rima pomposa y todo, y que mucha gente se queja. Entonces académicamente hay ciertos estándares que dicen esto es poesía y lo que no está, no es. Exacto. Yo considero que tampoco del otro lado es bueno. Tampoco es decir la poesía solamente o la literatura solamente es la crítica social y nada más. Hay que ser equilibrado. Claro, porque entramos a ponerle parámetros y ponemos etiquetas a todo. Exacto. Y si le ponemos etiquetas a todo, entonces terminamos como los criticones de todo. Claro, y ya nada encaja. Solamente encaja lo que yo he considerado arbitrariamente que es. Entonces yo creo que el arte es libre y el arte abarca todo. Y el arte lo que sí debe hacernos, como dije al inicio, reflexionar. Al final de ver un cuadro, de ver una obra, de ver una película, al final de leer un libro, reflexionar sobre qué paradigmas míos se han visto tocados y realmente por qué los tengo. Entonces considero, ya sea interior, como ¿no? Una reflexión como, bueno, yo le llamo alma,
pero no tengo esta idea religiosa, ¿no? Yo la vuelvo a la esencia que tenemos, igual, ¿no? O mi paradigma social, ¿por qué la mujer es dominada? ¿Por qué la mujer debe aguantar que la critiquen de todo, o la ataquen de todo? ¿O por qué el hombre tiene el poder? Entonces, yo creo que todas estas cositas, cuestiones, o por qué los ricos son ricos y los pobres son pobres, muchas veces nos han enseñado esta idea de el pobre es pobre porque quiere, porque deja, él no hace esforzado. Creo que ha dado muchas vueltas esta idea de esta imagen de Bill Gates, una frase que dice: no tienes la culpa de nacer pobre, pero sí tienes la culpa de serlo. Sí. Y mucha gente, cuando los hago enfrentarse a esto, mucha gente termina diciéndome: sí, los pobres son así porque no se han esforzado, porque no están trabajando adecuadamente. Pero cuando yo les digo a la gente: dile eso a un niño en África, un niño en Ruanda, dile, tú eres pobre, te mueres de hambre porque tú no quieres esforzarte, pues, ¿no? Y le digo, esta sociedad se basa en que haya ricos y haya pobres, porque si no hay pobres, ¿quién trabaja para los ricos? Para los ricos, exactamente. O sea, simplemente básico. Y la gente recién, muchos chicos ahí recién piensan y me dicen, no, tienes razón, ¿no? Y digo, pero es que es así. Sí. Pero te enseñan que el pobre es pobre, entonces todos estos paradigmas hay que romperlos. Exactamente. Yo creo que la literatura es una herramienta muy muy buena para esto, ¿no? Para romper estos paradigmas. Si no lo usamos de esa manera, terminamos mal. Si terminamos haciendo literatura para vender, no valdría la pena publicar. No valdría la pena publicar, o hago literatura para que las masas sigan igual de embrutecidas. Yo creo que ahí sí tenemos un problema. Yo sí, contra esa parte, contra lo que llamo los literatos mercachifles, yo sí estoy en contra totalmente. Exacto. Oye, no, si debo asumir que tú eres ateo de alguna manera. Claro, yo soy ateo desde los 12, 13 años, si no me equivoco. Antes yo era prácticamente, seguía al Papa, mi sueño era ser monaguillo prácticamente, antes de eso, pero ya a partir de los 12, 13 años, ya no. Entonces soy ateo a morir y termino... ¿Y cuánta gente te ha criticado por esto? Pucha. Porque ahí sí te dan con palo, ¿no? Pero ahora yo veo que los chicos son un poquito más libres, ¿ah? Sí, yo tengo alumnos que se declaran abiertamente ateos y normal. Yo cuando dije a los 12 años, en el año 98, dije soy ateo, y era así como que yo era el apestado del salón en el colegio. ¿Y por qué te llevó a ti a concluir en este que antes creías y luego terminaste diciendo al diablo con todo esto? Porque, bueno, como yo era muy creyente, leía mucho la Biblia. Entonces, y empecé a darme cuenta, primero, que había muchos errores, muchas contradicciones. Exacto. Y luego también ya entré en una etapa de reflexión sobre mí mismo, entonces, y darme cuenta de por qué creo. La pregunta era, ¿por qué creo? Exacto. ¿Y realmente me nace creer o es porque me han obligado a creer de una manera? Entonces me planteé no creer en nada, y a partir de ahí empezar y buscar si había algo de realmente que pudiera creer. Digamos que empezaste a construir tus propias creencias de alguna manera, ¿no? Claro, dije, si no creo en nada y está en mí ser un creyente, o descubro que existe un ser que llamaremos Dios para adorar y que rija mi vida, pues lo voy a descubrir de esa manera. Porque si vengo porque creo, porque me han enseñado desde que tengo uso de razón, exacto, que existe un Dios, que un Dios me cuida, que un Dios me va a ver, pero entonces, y yo empecé a partir de ahí, y a partir de ahí empecé a darme cuenta de múltiples cosas, ¿no? Múltiples falacias que se usan para este asunto de la religión, ¿no? Y terminamos en la idea de, por ejemplo, algo que sí me gustaría decir, esta idea de si tú eres bueno, porque crees en Dios, y Dios te va a premiar, y si eres malo, Dios te va a castigar. Pero veo mucha gente buena que le pasan cosas malas, y me terminan diciendo, mala que le pasa cosas buenas. Y le dicen, no, si eres bueno y te pasan cosas malas, es porque Dios te está poniendo a prueba. Exacto. Dios te pone pruebas. Y si eres malo y te pasan cosas buenas, no es porque luego, cuando ya te mueras, te van a juzgar. Entonces, no hay pierde. Entonces yo decía, pero esto no tiene lógica. Entonces, o sea, no hay manera. O sea, sí o sí tienes la respuesta ahí de un Dios que está moviendo todo. Exacto. Entonces, como decía, ¿no? Dios no te pone pruebas que no puedas vencer, ¿no? Y lo usan, me parece a mí atroz, que lo usan cuando la gente está enferma, tiene enfermedades terminales.
Dice, no, Dios le pone sus pruebas más fuertes a sus mejores guerreros. Exacto. Dios no te ha puesto una prueba que no puedas vencer. Y cuando la gente muere, y yo me pregunto... Es una idea un poco Claro, de dominio. Claro, y yo me pregunto, y murió, pero no que la prueba era una prueba que él podía vencer. No, es porque Dios era parte de su plan, era que esa persona muere. Entonces yo terminé en estas ideas de que esto era un absurdo. Y al final el ser humano termina siendo solamente un objeto, ¿no? Como una pieza de ajedrez de Dios. Claro, lo que decía Sartre decía, el ser humano cuando nace es nada y al ser nada es libre, y como es libre, tiene todas las opciones y estas opciones le causan angustia, entonces mejor termina depositando su libertad en este ente Dios, lo crea Dios para que Dios ya rija su vida. Entonces a partir de ahí, cualquier cosa que me pase es porque Dios lo quiere así, por lo tanto yo ya no tengo injerencia sobre eso. Entonces, digamos, el ser humano creo que tiene ese problema de la incertidumbre, lo agobia, la incertidumbre, el no saber qué va a pasar. Entonces necesita algo que le dé cierta confianza. El desconocimiento del futuro también. Claro, eso, ¿no? Ese es el kit del asunto. Creo que el ser humano le tiene tanto pavor a eso que necesita aferrarse a algo, a que alguien me está cuidando, a que alguien me va a ayudar, a que un ser todopoderoso va a salvar mi vida. A salvar mi vida. Entonces termino dándole mi libertad. Y una necesidad también de sentirse protegido, ¿verdad? Claro, y ahí vienen los que se aprovechan de esto, como dices tú, ¿no? Esta idea para dominar, ¿no? Que son las religiones, básicamente. Claro. Exacto. Bien, Alonso, de verdad que me he disfrutado mucho conversar contigo el día de hoy. Y bueno, entonces vamos a invitar a los amigos para que el jueves 23 estén en Amazonas para la presentación de tu libro, ¿no? Claro, el jueves 23, en los jueves de poesía y narrativa, con nuestro amigo Rodolfo y Rafael. La Cámara Popular de Libreros de Amazonas. La Cámara Popular de Libreros de Amazonas. Voy a presentar mi poemario. Es un trabajo que, bueno, me ha costado bastante a nivel de correcciones, de decidir qué poemas van y qué poemas no. ¿A nivel económico también un poquito? El nivel económico creo es lo más complicado. Pero bueno, pero lo importante es que el libro ya está publicado. El libro está publicado y a partir de ahora simplemente es trabajar. Lo que sí creo que cualquier persona que vea este programa, lo que siempre debe tener en cuenta es que uno debe seguir sus sueños, uno debe seguir lo que se propone en la vida, sin importar si a uno le digan que está mal, que está bien, que no lo puede hacer. No, uno debe seguir adelante. Si te dicen que no se puede o que no puedes, luchar hasta que se pueda. Si no tenemos esta idea clara, vamos a terminar mal. Te lo dice alguien que le han dicho muchas veces para qué publicas, que para qué escribes, que eso no te va a dar dinero. Y como dijo Ángel, ¿no? Económicamente es complicado publicar algo, pero considero que si uno tiene ganas de hacer algo, pues sacrifica y se trabaja. Creo que todo en esta vida es simplemente el esfuerzo que uno le quiera poner a las cosas. Si te cierran puertas, pues métete por la ventana. Si te cierran hasta las ventanas, pues tumba la casa y métete, pero sigue adelante, ¿no? Creo que eso es lo ideal. Entonces este jueves 23 presento mi poemario. La presentación está a partir de las 5 de la tarde. La presentación está a cargo de Chelina Ortega, ¿no? Que es una poeta y colega, amiga, ¿no? Que ha tenido a bien hacer la presentación y es la que ha hecho el prólogo. Entonces están todos invitados, espero contar con su presencia, ¿no? Si pueden apoyar comprando un ejemplar, muy bien. Si no, su presencia y escuchar lo que vamos a hablar sobre esta parte, ¿no? Esta parte este yo poético que he plasmado en este libro. Claro que sí, yo tengo mucha curiosidad de verdad por leer el libro ya, y así que amigos, pues están todos invitados para este jueves. Y bueno, Alonso, a ti te agradezco mucho de verdad por tu esfuerzo de venir hasta acá el día de hoy para compartir con nosotros, no solo conmigo, ¿no? Sino con todas las personas que puedan llegar a ver este video. Creo que las ideas, las convicciones son lo más importante y hay que siempre seguir adelante creyendo en lo que nosotros somos capaces de hacer. Así que gracias a ustedes también y bueno, ya nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad con algún nuevo invitado. Gracias. Yo quería saber lo que vale una